Caso de éxito. Entrevista a Melina Isnardo. Meli es estudiante avanzada de Derecho y trabaja en simultáneo a la carrera. Luego de haber abandonado la carrera durante 3 años por no encontrar un método que le permitiera avanzar con sus últimos finales pendientes, este año y en tan solo 4 meses logró desbloquearse y aprobar 4 finales, entre los cuales se encontraba la materia más difícil de su carrera. En este episodio, ella nos cuenta cómo fue su proceso, cuáles fueron los cambios y las herramientas que aplicó para lograr avanzar, cuáles son los marcos mentales que le permitieron buscar ayuda y aplicar las nuevas herramientas que le permitieron aprobar los exámenes y cómo se proyecta en los siguientes meses post programa a tan solo 4 materias de recibirse. Bienvenidos a Conquista Académica, un podcast para estudiantes universitarios que quieren recuperar el control de su tiempo, aprender a organizarse, a rendir con seguridad y a probar todo lo que se proponen sin dejar su vida personal de lado y sin sufrir tanto estrés. Bueno, Meli, bienvenida. Al fin llegó tu turno. Estaba esperándose hace mucho tiempo esta entrevista. Sos una de las estudiantes predilectas, favoritas del programa, así que estaba esperando con ansias tu episodio. Así que nada, mil gracias por tomarte el tiempo, por animarte. Que sé que tenés un montón para aportarles a un montón de estudiantes que están por ahí en esa situación que estabas vos cuando arrancaste el programa, ya nos contarás mejor. Pero nada, bienvenida y mil gracias por el tiempo. No, gracias a vos y a tu equipo, la verdad que a mí me ayudaron un montón, así que lo menos que podía hacer es eh, dar mi testimonio, de alguna forma. Buenísimo, buenísimo. Me encanta. Bueno, Meli, por ahí para arrancar, si te animás a presentarte, un poco para la persona que está del otro lado, ¿no? Y que por ahí Eh, no te conoce. ¿Quién sos? ¿Qué estás estudiando? ¿En qué etapa de la carrera estás? Lo que quieras. bien, bueno, yo me llamo Melina Isnardo, tengo 30 años, estoy estudiando Derecho en la Universidad Católica de Santa Fe. Soy de Santa Fe, en realidad soy de Reconquista, una ciudad que está al norte de la provincia. Y bueno, soy empleada pública, estoy trabajando en una fiscalía. Eh, y bueno, empecé la carrera cuando era más chica y ni bien terminé el secundario y por cosas de la vida, de trabajo, de incluso de mis propias inseguridades, las fui como alargando, 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 alargando. Y bueno, por eso también, en cierta forma, busqué ayuda. Eso también está bueno, saber pedir ayuda cuando uno la necesita. Ni hablar, ni Sí. hablar, tal cual. Qué bueno, estás abierta a eso también, ya nos contarás mejor ahí. Bueno, esto, ¿qué problemas venías teniendo? ¿Por qué se te alargó tanto, se te dilató tanto la carrera? Ya estás en la etapa final, ahí con las últimas materias, así que si te animas a contar eso, antes de arrancar a trabajar o de dar con nosotros, ¿qué problemas venías teniendo a nivel de estudio? Para dar estas últimas materias, si habías probado cosas que no te habían funcionado, un poco cómo era esa situación. Bueno, primero hay que tener en cuenta de que el nivel de exigencia que tiene una carrera universitaria no es lo mismo que el secundario. Y yo venía reembalada con todo y me di cuenta de que no, de que en realidad no sabía estudiar. Me había armado un pequeño método de estudio, pero no era suficiente. Ya, por ejemplo, los primeros parciales me acuerdo que me había ido mal, hasta que un poco le empecé a agarrar la mano, no entendía muy bien el tema de las correlativas, no entendía nada yo en la facultad, los primeros años. Como que un poco a los golpes fui entendiendo. Eh, y bueno, me atrasé, me fui atrasando porque nada, había materias que me costaban un montón, que eran muy teóricas.
Eh, y bueno, cuando me atrasé, decidí, tipo, una cuestión bastante de orgullo, ¿no? Buscar trabajo, porque dije, mi carrera, mi facultad es privada. Entonces la cuota suponía un monto bastante elevado para lo que era el presupuesto familiar. Eh, entonces, bueno, dije, me voy a poner a trabajar de lo que sea. Y bueno, tuve suerte de poder contactar con una pasantía, después trabajé en un estudio jurídico, después directamente concursé para el Poder Judicial y tuve que viajar, o sea, ya ahí como enganché un trabajo estable y vi la posibilidad de poder independizarme, nada, fui por eso, tipo, fui por ese objetivo y dejé un poco de lado la carrera, te soy sincera. Y también porque durante la época de la pasantía y de este secretariado que hice en un estudio jurídico, un poco me desencanté de la profesión, sobre todo cuando trabajé en el estudio jurídico, porque me di cuenta de que no era lo que yo pensaba, la profesión liberal. Eh, es, no sé cómo explicarlo, hay muchos factores, por ejemplo, no sé, los clientes, que uno tiene que estar, que por ahí, viste, no. Yo la verdad que un poco me asusté. Y después también tuve, como te dije, varias materias que me estaban costando. Yo igual insistía, pero no sé, me hizo bastante mella en la autoestima. eh, Rendir mal o quizás algunos tratos de profesores o cosas así, que bueno, ya son cosas que pasaron por suerte y creo que no van a volverme a pasar porque eh, como que ya están, ¿cómo sería? Giró la rueda, empezó como a girar la rueda y ya empecé a destrabar con tomás mal y no ves eso, la corrección en lugar de verlo como un ataque y ponerte a la defensiva y ya ponerte mal y odiar la materia y decir no, porque el profesor, porque esto, porque el otro. Ya cuando te lo tomas personal, se convierte en un problema. Eh, También tenías otras herramientas. claro, aparte Pero en su ya soy más momento, grande, ya soy más grande, uno entiende después con la vida misma, que no todo es personal, de que los profesores, bueno, hay casos de que sí se toman de punto algún alumno por X motivo y bueno, eh, hay otras alternativas, pero en mi caso, eh, nada, yo era muy, no sé, muy inocente, como que me tomaba todo como que si fuese, ay, no, pero no, el profesor me dijo esto mal. Bueno, lo que te ya está. O victimizabas, sea, hay que por ahí en lugar corregirlo de... sí, hay que corregirlo y continuar. No todo te puede salir bien a la primera, que eso también es algo que me costó bastante entenderlo, de que se puede tener errores, puede ser que no te salgan bien las cosas. El tema es volver a intentar y no perderte en el camino y decir, bueno, soy una inútil, ¿entendés? Puede pasar que salís mal y no por eso es el fin del mundo. Pues yo me lo tomaba como que era el fin del mundo. Y por eso también después, viste, vas, como te digo, el detrimento en la autoestima, que empezás a perder la confianza. Y cuando ya arrancás con esa y arrancás a tener miedo a rendir, Cuesta salir de ahí. es devastador porque muchas veces no podés salir solo de eso. Y en tu caso, bueno, ahí, No me acuerdo qué más me habías eh, preguntado. no, eso, en ese proceso, bueno, a ver, fíjate que es como una reacción en cadena, ¿no? Es acumulativo. El no tener quizás una eh, correcta metodología, ¿no? No solamente de estudio, sino esto de cómo saber llevarlo, llevar la carrera, llevar la emocionalidad que eso carrea, eh, llevar o sostener una cursada en el largo plazo durante el año, o sea, cómo llevar la carrera adelante bajo todas las aristas. Esa falta de herramientas va desencadenando un montón de otros problemas. Y en esa reacción en cadena, eh, Claro. ¿cuáles eran tus?
tus pensamientos, ¿no? O sea, ¿alguna vez sentiste que pasaba por vos esto de que la carrera no era para vos o que era demasiado? ¿O siempre lo pudiste ver bajo la lupa de, bueno, hay una herramienta acá que me está faltando o costó como llegar a ese punto? ¿Cómo fue ese proceso? No, lo que pasa es que eh, nadie te enseña a estudiar. Yo pensaba que era sentarme a leer y repetir y leer y repetir, y no es así. Uno tiene que empezar a conectar las cosas, tiene que tener otras herramientas, tiene que aprender a hablar también. Yo por ahí pensaba que quizás no me estaba expresando de una buena manera, de que, no sé, cuando te empieza a salir mal algo, cuando empezás a no rendir en los exámenes, obviamente que culpás a la afuera y te culpás a vos, como diciendo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Por qué esto si me funcionaba antes, ahora no me funciona más? Eh, ¿En qué estoy fallando? Entonces como que empezó a hacer mella en mi autoestima el hecho de decir yo no sé hablar, porque todos los exámenes de mi carrera son orales. Entonces yo decía, yo no sé hablar, no me doy a entender, no sé por qué el profesor no me comprende, me pregunta lo mismo. Y bueno, intentaba, no sé, volver a repetirlo o hacer lo mismo y obviamente tenía los mismos resultados, ¿no es cierto? Pero sí, obviamente muchas veces también pensé en dejar la carrera, eh, porque decía, bueno, si yo ya tengo un trabajo. Pero después dije, pero ¿y por qué si me falta tan poco y no lo voy a poder terminar? Porque yo me trabé en cuarto. En realidad, bueno, venía como alargándola, pero en cuarto hubo una materia que es bastante complicada para todos en realidad, porque hablando con otros exalumnos y otros compañeros, también les ha costado sacarla. Eh, y bueno, pensaba, ¿no? ¿Por qué? O sea, sería una derrota dejar después de haber rendido 30 materias, haber invertido no solamente tiempo, sino también dinero en la carrera, porque luego, cuando yo empecé a trabajar y me independicé, el dinero era mío, no era más de mi familia ni de... Entonces, era mi dinero y mi No, tiempo, hermosa. y el tiempo y no vuelve, o sea. Entonces, no, es como un objetivo que no, que lo quería alcanzar, que lo quiero alcanzar. Mi objetivo primero era sacar esa materia que me tenía trabada y por suerte lo cumplí, gracias al acompañamiento que ustedes me brindaron. Eh, que yo siempre digo que, que los encontré en una publicidad de Instagram, que eras vos diciendo, basta, tenés que dejar de... Y yo dije, me está cagando a pedo, o sea, me está retando, pero yo necesito ese reto, yo necesito que me digan, nena, deja de ser la víctima, vos podés. Activa. Y bueno, por eso te contacté, por eso me puse en contacto con ustedes. Sí, dije, no, dale, esto se tiene que terminar, porque llegó un momento en que todo el mundo me preguntaba, bueno, pero vos seguís estudiando o dejaste. Y yo ahí, viste, en el limbo, pues llegó un momento que estaba en un limbo, que no sabía qué hacer directamente conmigo misma, viste, estaba tan perdida hasta que, bueno, lo primero fue decidir terminarla. Y después fue encontrar la ayuda adecuada, porque eh, creo que me habías consultado si había intentado algunas cosas, y sí, intenté ir a psicóloga, intenté ir a psicopedagoga, intenté con unas planillas que vi en internet, que compré, intenté con agendas, intenté con varias cosas. Lo intenté, o sea, pero nada me daba el resultado que yo quería, realmente. Hasta que ¿Y por bueno, qué crees que no, que todas esas soluciones que vos habías probado te trabaste. no, bueno, no te terminaban de ayudar a destrabar? ¿Crees que era, digo, hoy viéndolo en retrospectiva, ¿no? Eh, Venía por el lado de que no se adaptaba
el todo a vos o a los requerimientos de tu carrera, o por ahí no tenías este acompañamiento. Pienso realmente que es mitad y mitad. Mitad de que no se adecuaba a lo que yo necesitaba y la otra mitad era que yo no estaba preparada para poder utilizar eso. Porque, viste que dicen, cuando uno está listo, aparece el maestro. Y cuando yo decidí Sí, ponerme las pilas y dejar de tener miedo, porque también había una cuota de ego de decir, bueno, no me funciona nada, ¿qué es lo que hago? Bueno, intento seguir con la misma y no, ¿viste? Es como, sí, es tenés que como buscar un algo diferente. sabotaje disfrazado, ¿no? Porque cuesta mucho, bueno, ya nos contarás vos ahora en breve, pero digo, cuesta mucho salir de lo conocido. El cerebro está seteado para vivir bajo las cuatro paredes de lo conocido. Entonces, uno queda seteado, ¿viste? Vos recién hace un ratito mencionabas esto de por ahí esta frustración de decir, che, pero si antes me iba bien, o si antes, quizás en el secundario o en los primeros años, esto me funcionaba. Es como que uno queda sediado en ese pasado, y por ahí uno pierde de vista de, che, bueno, pero en ese momento las materias no tenían esta dificultad o este volumen, o yo no trabajaba, o lo que decías recién, que hoy lo ves en retrospectiva y claridad, pero quizás en su momento no estaba como este pensamiento tan claro de, bueno, pero la facultad no es lo mismo que la secundaria. O sea, lo que me funcionaba antes, puede que tranquilamente ya no me No, funcione obvio. ahora, porque es así, uno evoluciona y de repente hay herramientas que se quedan obsoletas. Eh, pero bueno, uno de los mayores obstáculos es ese, quedarse, viste, como seteado en esa forma antigua, o en esos patrones antiguos de hacer las cosas, porque de ahí no salís más. Vos podés ser muy consciente, digamos, del problema, vamos a decirlo de esa forma, acumular finales o de que te esté costando tal o cual materia, o sea, podés ser muy consciente de eso, pero a la hora de aplicar, o sea, de en la práctica hacer algo diferente, fíjate que uno automáticamente vuelve como ese patrón de, no, pero yo estudio así, yo no estudio así como vos me decís, yo lo hago así. Entonces, cuesta mucho salir de esos patrones, da mucho miedo. Y vos que ya estás en la recta final, eh, también ¿Cuesta? en ese proceso Sí, empezás a atravesar un duelo, porque el recibirse, el terminar la carrera, también implica un duelo de que se muere una etapa y renace otra, y ahí vamos de vuelta, o sea, volvemos a salir de lo conocido, si bien vos ya estás trabajando, pero bueno, o sea, es una realidad completamente distinta, quieras o no. Es como las parejas que están de novia y que después se casan. Sí, es lo mismo, pero no. O sea, es una etapa distinta. claro, Entonces, bueno, también la emocionalidad que ese duelo acarrea, claro. que uno muchas veces no es consciente. Nosotros que trabajamos todo el tiempo con estudiantes que están en esa última etapa, nos damos cuenta, ¿no? Este sabotaje disfrazado que decíamos recién uy, me atrasé por tal cosa, uy, no, de repente una semana estoy bloqueado o bloqueada y no sé por qué. Y no, sí, estás bloqueado o bloqueada porque tenés miedo de recibirte, querés, pero tenés miedo y hasta que uno no se enfrenta con eso, eh, es un proceso complejo. Bueno, y en ese Sí, proceso es estabas, quizás un poco inconsciente. sí, la mayor parte Sí, de todo quizás un esto poco pasa por... inconsciente. Eh, Sí, sí, sí. por ahí. Sí, sí, la mayor parte Claro, del lo que proceso pasa es pasa por que el inconsciente. eh, yo ya vi claro, yo vi los pros y los contras de la carrera. La carrera no era una de mis primeras opciones, tengamos eso en cuenta. Y yo siempre era como que me quejaba de ese lado, bueno, pero yo esto no lo quería, yo lo estudié porque era lo que había. Pero después cuando me empecé a estudiar, me di cuenta que había cosas que sí me gustaban. Y además, qué sé yo, justo terminé cayendo en una esfera de trabajo que pude ver desde muchas aristas la profesión. Me di cuenta que no es solamente ser abogado y punto, de que
uno se puede especializar en un montón de cosas, que no solamente tiene que trabajar de la profesión liberal, sino que también se puede dedicar, no sé, a la investigación, que he tenido muchos profesores que también hicieron doctorados, que investigan, que escriben artículos, que eso también es bastante inspirador y que está muy bueno tomarlo desde ese lado. Hay un montón de aristas que uno puede tomar para la profesión y para especializarse si así lo quiere. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno está encaprichado con una visión, y también es peligroso, no solamente el hecho del autosabotaje por este duelo que vos hablás, sino también el autosabotaje de este ciclo o círculo vicioso de decir, bueno, yo me preparé, fui, rendí, me fue mal, por X motivo. Voy, me preparo para la próxima. Y voy a la mesa, porque eso era algo que yo lo rehacía. Voy a la mesa y no rendía. Te Y quedabas me fuera. quedaba tipo ahí. Y me decían, bueno, ¿iba a rendir? No, no, me quedaba ahí tipo, como que me quedaba paralizada y no podía rendir, no quería sentarme a hablar con los profesores, o me ponía muy nerviosa, o era así. Y perdía, ¿entendés? Perdía ese turno, perdía ese examen. Y así me pasó muchísimas veces decir, bueno, no me siento lo suficientemente preparada, yo no siento que me va a ir mal, y ni siquiera lo intentaba. O sea, me preparaba un montón y después no rendía, porque tenía miedo. Porque tenía miedo, no sé, a qué tenía miedo, a ir a rendir a el ridículo, no sé, Sentirte pero era expuesta. algo que me pasaba y que no, que una vez que una se mete en eso, cuando te metes en esa, en el tener miedo a rendir y a exponerte, es re difícil salir, es re difícil salir. A mí me pasó con esta materia que te digo que la rendí. Yo venía de una racha muy buena, esto también te lo he contado a vos como a Pedro, yo venía de una racha súper buena, había sacado, me acuerdo ese verano, 3 materias que eran súper importantes, y voy y me meto con esa, y ahí fue como un golpe de decir, ¿dónde está tu autoestima? ¿Entendés? ¿Dónde quedó esa persona que sacaba 3, 2 materias por llamado? Te fuiste a rendir esto, te dijeron que era difícil, te preparaste, fuiste, te fue mal. Y a partir de ahí fue como una debacle de no querer rendir, de no querer. Pero bueno, yo iba y rendía cualquier otra materia y quizás la sacaba, y esa no, y esa no. Y era como que después se me fueron acortando las opciones, porque claro, tenía que sacar esa materia, ya no había otras periféricas para poder Sí, dispersarte o hacer distraerme, la vista por así gorda. decirlo. Y después un momento, claro, claro, y después llegó un momento que dije, bueno, no, yo le voy a dejar la carrera, porque esta no la puedo sacar. Y estuve años sin rendir nada. Yo antes de entrar en el programa estuve 3 años sin Un rendir montón, nada. un montón, un Creo montón. que antes de, sí, antes de empezar creo que había rendido o había intentado rendir una materia y me fue mal. No era esta materia, era otra. Sí. Eh, y ahí dije, bueno, no, yo voy a empezar a cursar y voy a buscar ayuda porque esto lo quiero terminar. Y ahí te encontré, retándome en un video en internet. Y dije, bueno, esto es lo que yo necesito, que a mí me reten, que me pongan en vereda, y que el reto sea externo, o sea, no que el reto, digamos, como que haya ahí La un presión objetivo, por una ahí, sí. estructura necesitaba yo. Sí, alguien que no sea yo, porque por ahí uno puede ser muy malo consigo mismo. Yo, eso también hay que aprenderlo, Amiga, que, sí. no sé, como uno le habla a los demás, estaría buenísimo que se hable a sí mismo. Porque yo por ahí me decía cosas horribles, tipo, muchas veces aprobaba materias, salía de la mesa y mis compañeros me decían, ¿estás contenta? No, no estoy contenta porque yo me saqué un 7,
pero eso significa que yo no hablé bien, no dije esto, no dije lo otro, no me merecía haber aprobado. Todas esas cosas, ¿viste? Como que la propia exigencia Siempre te estar juega seteado en lo en contra. negativo, Y en es lo tipo, que falta, alegrate, ¿no? la sacaste, la sacaste, claro, lo sacaste y lo sabés, te va a servir. Por ahí alguien que se sacó un 7 un 8 entendió mejor que alguien que se sacó un 10 y repitió todo de memoria. Puede llegar a ser el caso, ¿no? No digo que si te sacaste un 10 ¿no? Se entiende. Sí, sí, Pero yo sí, también siempre hay que saber entender. pensaba que una nota un poco más baja era mala o que que no merecía haber aprobado, cosas así. Claro. Y bueno, viste, encontrar una estructura que se adapte a lo que vos necesitas está bueno. Sí, por ahí en línea con lo que decís, la autoexigencia eh, es positiva cuando viene viene acompañada de herramientas, ¿no? Eh, Porque fíjate que es esto, dentro del programa siempre, o sea, dentro del programa, porque es lo que hemos trabajado, pero al margen, siempre el seguimiento fue desde, se hizo, partimos desde esto, ¿no? Tipo proceso. ¿Se hizo o no se hizo? Lo que se tenía que hacer, ¿se hizo o no se hizo? Si la respuesta es que se hizo, vamos a ver qué es lo que se hizo y ver qué podemos mejorar de todo eso para ajustarlo, para complementarlo, para agilizar ese proceso en el caso de que esté excelentemente bien, ver de qué manera la próxima vez esa misma herramienta o técnica o tema nos puede llevar menos tiempo. Y si no se hizo, o sea, vamos al otro polo, si no se hizo, ¿por qué no se hizo? Porque te trabaste en una parte del tema, porque está costando algo, porque nos está faltando una técnica intermedia que te ayude a terminar de entender o de abordar el tema, porque te enfermaste y de repente no tuvo que ver con vos, simplemente te enfermaste o tenías que hacer refacciones en tu casa o, no sé, los otros días un alumno se le inundó la casa, entonces, bueno, vamos a ver cuál fue la limitación y vemos, o sea, buscamos una herramienta para eso, ¿no? Entonces, siempre y cuando el seguimiento, la autoexigencia o la autopresión estén marcadas de ese lado, porque si yo me voy a presionar desde el, uy, hoy tenía que estudiar la unidad 1 y no lo estudié. Bueno, entonces no me presento. No, pará, o sea, buscar la herramienta, porque si bajo ese Claro. mecanismo de pensamiento vas a querer abordar una carrera universitaria y la verdad es que está complicado. El tema es, bueno, eso, que uno muchas veces reconoce el problema, pero no tiene la herramienta. Pero bueno, hay que empezar. El primer paso es empezar a setearse de esa manera, que es lo que vos has hecho, ¿no? Cuando hiciste como ese clic, de decir, bueno, no, o sea, busquemos qué es lo que está faltando y vayamos a conseguir esa Es herramienta. esa, es esa frase, cuando el alumno está listo, aparece el maestro. O sea, si vos estás en esa de que no vas a poder o no estás abierto quizás a las técnicas o a los métodos, porque eh, si vos no estás dispuesto, no va a pasar nada. O sea, esta no es una Tal solución cual. mágica. Vos tenés que poner de tu parte. No es que va a venir Kiara, te va a abrir el cerebro y te va a meter el libro adentro y mágicamente lo vas a saber de pe a pa. No, Tal cual. uno también tiene que poner de su parte y hacer las cosas que tiene que hacer, porque si no, no Con todo lo que eso funciona. implica. Si no, no va a Sí, funcionar. con todo lo que eso No hay implica. soluciones mágicas. Todo implica un esfuerzo. Sí, No, y esa es la buena noticia también. Yo es siempre, así. bueno, a ustedes, se los digo, a ustedes los que están dentro del programa y en general. O sea, vos podés tener la mejor herramienta del mundo, pero primero, si no tenés un sistema que lo contemple, un sistema integral, esa herramienta aislada no te va a servir. Ejemplo, si yo vengo y te enseño, supongamos, la mejor técnica de estudio que te permite aprender todo en, no sé,
una hora. Pongámosle que existe. Si vos no tenés herramientas correctas de planificación, una buena gestión del tiempo para sostenerlo en el largo plazo, emocionalidad para regular un toque las emociones tanto al estudiar como para rendir, también equilibrar la carrera con el resto de tu vida. O sea, si no tenés todas esas otras herramientas, y la verdad es que tampoco, o si tenés la planificación, pero estudias un día sí y 3 semanas no, y la verdad es que esa herramienta por sí misma Claro. no sirve de nada, es como tener un engranaje suelto, aislado, o sea, no te sirve de nada, ¿no? Si no está dentro de un conjunto que funcione en sinergia. Eh, y sí, esta mentalidad de aprendiz que vos decís es clave. Siempre teniendo las herramientas inclusive, todo se trata de urgencia y de masividad, porque muchas veces pasa, si yo eh, te enseño el mecanismo, te muestro tenés el mapa, te muestro el camino, pero tardás 3 semanas en recién abrirlo y ver para dónde tenés que apuntar, y bueno, no, ya se te pasó una mesa, ya se te pasó la cursada, ya. O sea, en el ámbito académico es así, uno se duerme en los laureles y la facultad avanza. O sea, la fecha de examen es esa, la fecha de final es esa, como a vos te pasó muchas veces. Bueno, y no me animé y perdí una mesa de final. Y así fue transcurriendo el tiempo y se cumplieron 3 años y no te das cuenta, eso es lo peor. Entonces, mientras más vos te quedás pensando y por ahí consultándolo con las voces de tu mente, ¿no? Uno se queda ahí repensando y Sí, la vida avanza y salís en el mismo lugar. Eh, bueno, y en línea con esto, en ese tiempo que vos estuviste sin rendir, ¿cómo ¿cómo esto te afectaba a vos internamente y en el día a día también? Eh, porque no desististe, o sea que efectivamente, eh, imagino que era un pensamiento latente todo el tiempo, un pendiente. Y otra que sabemos que los pendientes o las cosas sin terminar, mal hechas, generan un grado de tensión en el cerebro, un grado de tensión real, o sea, demostrado por la ciencia, ¿no? Y que mientras más tiempo pasa, ese grado de tensión aumenta. sí. Y eso repercute en los otros ámbitos de tu vida, o sea, no te permite concentrarte en el trabajo, estar tranquila en una junta familiar, o sea, en todos los ámbitos, ¿no? Si te acordás un poco eso, ¿cómo ¿Sabés qué repercutía me en ti? pasaba? Que, sí, primero que nada, a mí me pasaba mucho no hago esto ahora porque tengo que, no sé, por ejemplo, no voy a salir con mis amigos porque tengo que estudiar, no voy a irme de viaje porque tengo que sacar esta materia. Entonces era como que me estaba limitando en mi vida personal, poniéndome como límite la carrera. No voy a buscar otra cosa, porque así, todo el tiempo. También otra cosa que me pasaba y que me daba era como una especie de impotencia y no vergüenza, pero sí impotencia, porque yo realmente me sentía mentalmente estancada. eh, y si hay alguien que está viendo esto y se siente igual, o sea, es un sentimiento súper feo. Venían profesionales, porque o sea, uno tiene contacto con abogados, o mis mismos compañeros que sabían que yo estaba estudiando, pero no sabían, porque no tienen por qué saberlo, si yo estaba o no estaba sacando materias, o si me había recibido o no, vienen y te dicen, ¿cómo está, doctora? Y yo ahí, no soy, no me recibí todavía. Oh, pero ¿por qué? Tipo, la gente te lo pregunta y te lo dice de buena manera, porque no era para incomodarme, ¿no es cierto? Pero, viste, que cuando uno está en esa de que no sabes para dónde correr y que no entendés por qué estás tan estancado y ya estás metida en ese fango, hundida, como que decís, ay, yo ya tendría que haber terminado esto hace tanto tiempo, por favor. La A mí psicóloga me todo el acuerdo que me tiempo. decía, vos no animándote a rendir, estás alargando tu agonía.
claro, estás alargando tu agonía y yo, viste, como que no, estaba estancadísima. Hasta que, bueno, eh, entendí que era un objetivo porque durante mucho tiempo quizás me lo planteaba como un objetivo o lo hacía como por inercia. La cuestión es decidirse a hacerlo. Tipo, ¿vos querés realmente terminar la carrera? ¿Realmente es un objetivo en tu vida? Sí, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para que vos la puedas terminar? Bueno, buscar ayuda. Y ahí empecé mi raíz. Pero, pero sí, son cosas, viste, que vos decís, ay, no, no, Me no, no. persiguen. Yo digo que el Esto se tiene que pensamiento terminar. acosa. ¿Por qué? Para, Porque creo que me fui de no, no, tema. no, es eso, sí, 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 justo lo que te había preguntado, eso mismo, ¿cómo te afectaba esto internamente y en el día a día? ¿Por qué? Porque yo sé que por ahí Sí, quien escucha lo toma como, bueno, o te visualiza, ¿no? A una Meli, viste, como tomando sol, de vacaciones, o full trabajando, como abstraída de la carrera, y realmente no es así. O sea, es esto, algo sin terminar, un proyecto personal propio encima, que pesa más todavía, y es un pensamiento que acosa todo el tiempo y esto, cualquier cosa que vos querés hacer no te deja en paz, porque el cerebro sabe que está eso ahí sin terminar y te lo recuerda todo el tiempo. Y eso, todos los comentarios, o sea, uno se vuelve como sí, mucho más irritable. Hoy quizás viéndolo en perspectiva, entendés que no, no era una mala sí. intención del entorno y demás, pero A mí en me su ponía momento, triste. En su momento a mí me ponía triste porque yo decía, uy, esta persona realmente piensa que yo soy abogada y no lo soy, ¿entendés? Y tener que estar diciéndole, no, bueno, todavía no. Uy, y encima la otra persona ahí, no, pero dale, vos andá, qué sé yo, ya lo vas a lograr, Si vos, señora, si fuera tan re fácil, bien. Por ejemplo, el otro día, hace poco, me encontré con una chica que me vio rendir en febrero, que fue la última vez, febrero 2025. No, diciembre 2025, 2024, diciembre de 2024. Rendí esta materia que a mí me gustaba un montón y que me hizo cuestionarme mi forma de expresarme y todo. Y salí mal esa vez. Y después en diciembre no la rendí porque me pasó eso y después en abril empecé el programa. Eh, y cuando me la encuentro, porque esta chica trabaja también dentro de mi mismo ámbito, ella me dice, eh, che, y esa vez vos aprobaste, ¿no? No, le digo, la aprobé ahora en julio. Me dice, ¿en serio la aprobaste? Porque tu examen estaba re bien, hablas re bien. Yo le dije, ay, gracias por decírmelo, porque por ahí una voz externa a una, viste, como que te brinda una nueva perspectiva, porque realmente yo pensaba, muchas veces me decía a mí misma, sos una bruta, no sabes hablar, o sea, ¿qué es lo que...? Pero bueno, también es esto, lo bueno de este programa es que integralmente contempla un poco también el acompañamiento emocional. Yo muchas veces, en muchas reuniones, lo hemos hablado con vos y con Pedro también, del no, pero yo tengo miedo porque esto me fue mal, porque no sé qué, de qué no, y bueno, y ustedes ahí conteniendo un poco esa parte también está bueno. Porque cuando uno viene con mucha inseguridad y de estar arrastrando una cosa durante años, eh, por ahí necesita, viste, un poco de un reencauce en la energía, tanto mental como emocional, ¿no es cierto? sí, 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 100%, y es parte del proceso. Uno muchas veces lo deja como, lo Sí, deja resignado, eh, y un examen, al fin y al cabo, es una situación de estrés, y, a ver, el estrés es
innegociable. O sea, va a estar, porque es lo que activa y pone alerta a tu cerebro. Ahora, hay que aprender y laburar de qué manera uno regula ese estrés para que el cerebro entienda que hay que activarse, estar atento, atento y pensante y predispuesto, porque el cerebro estuviese apagado, no juntarías dos neuronas ni con una cuchara para hilar una respuesta, pero tampoco irte al otro mambo de sentir que te está persiguiendo un tigre, porque tampoco es esa la idea. O sea, vos cuando te vas a alguno de los dos extremos, un exceso de cortisol, se inhibe la parte lógica de la cabeza que te permite pensar, hablando mal y pronto, ¿no? Muy en criollo. Entonces, eso se tiene que contemplar, si no, toda la preparación de la materia se tira a la basura. Es tiempo, es energía, es esfuerzo, que se tira a la basura a la hora de rendir por no contemplar ciertas herramientas que fíjate que son muy sencillas, que las hemos trabajado dentro del programa, en esas semanas previas al examen para que el cerebro ya se vaya integrando de que va a transitar una situación de estrés del cerebro y del cuerpo e irse preparando para eso. Es importante. Y también esto, o sea, fíjate, vos ya habías tenido experiencias anteriores con esta materia, entonces no fingir demencia y arrancar desde cero, porque ese también es otro de los obstáculos que muchas veces hacen que uno se quede enredado con la misma materia. Esto de, bueno, no, finjo demencia, hago como si no pasó nada y voy de nuevo desde cero. El cerebro ya queda seteado de que esa fue la experiencia negativa, o sea, vos con tu cerebro no vas a poder negociar. Eh, Alguien está gritando afuera, no sé. Me asusté por un momento. Eh, Te decía, vos con tu cerebro no vas a poder negociar. Entonces, es más fácil tomar ese feedback, decir, ok, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué sentí en ese momento? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Cómo me preparé para esa instancia? ¿Qué herramientas necesito o hubiese necesitado en ese momento para efectivamente tener el resultado que yo quería? Y esas mismas herramientas aplicarlas ahora. Pero agarrar eso. Fíjate que nosotros, hasta que no nos contaste esto, eh, la materia se venía por un motivo u otro procrastinando. O sea, la preparación se venía como pateando, 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 pateando. Hasta que en una reunión nos comentaste esto y dijimos, ok, pará. ¿Puede ser que vos dijiste esto recién como al pasar? Sí, ok, nos detengamos acá. A partir de eso cambió todo. Entonces, es parte, digamos, no es como algo anexo, sino que es parte. Sin irse por ramas, ¿no? Porque si uno lo Aparte, toma para victimizarse, bueno, no estamos diciendo eso, pero, no, pero bien. Bueno, y metiéndonos ya en esto, un sí, poco el eso, hay que, proceso, sí, decime eso. que te estaba por decir que yo arrastré al programa muchas de mis costumbres y de mis malos hábitos, que hacía cosas que ustedes me tenían que corregir a cada rato. Esto no es así. No, yo no te estoy diciendo que lo hagas así. Hacelo así, porque así te va a ir bien. Y yo era como que me lanzaba a hacer y decía, esto es lo que yo sé. Entonces el que te lo corrijan está buenísimo también, porque por ahí uno viene con una cosa aprendida que es difícil de corregir, porque cuando uno ya tiene esa forma, ¿viste? No, y lo del acompañamiento y de del poder hablar las cosas, del poder decir, che, yo estoy un poco traumada con esto. Desde el 2017 que no puedo sacar esto. Necesito que, por favor, que me ayuden. Y también eso, de poder ponerse a disposición de las herramientas, de vos decir, bueno, yo tengo esto y me sirve, porque cuando yo entré, yo rendí materias que no eran estas, que no eran esta, que yo tenía ese problema, rendí antes, viste que rendí en mayo, Sí, rendí dos, creo. Eh, y no eran estas que yo tenía el problema. En julio rendí la que tenía el problema. Fíjate que hasta ahí la procrastiné, porque le tenía sí. miedo.
Pero bueno, cuando vi que había resultados con las otras, dije, fui un poco más segura, porque también estaba como, además de este círculo de perfeccionismo, autoexigencia y ser malo con uno mismo, también estaba el prepararme, sentir que no es suficiente y después castigarse uno mismo diciendo, bueno, eh, te pasa esto porque justamente no tenía una estructura. A mí me pasaba porque no tenía esa estructura de contemplar otras cosas. Entonces era como todo un círculo, aparte, un círculo vicioso de tener baja autoestima, ser perfeccionista y como darse con un palo mentalmente todo el tiempo. Como a mí me faltaban las herramientas y la estructura que viene con eso, yo iba con una inseguridad tremenda a rendir, porque si bien uno no puede saber todo, porque eso es irreal, iba muy insegura a rendir, muy insegura en lo académico y después también en lo emocional, que ya era un camino totalmente desolador. Pero bueno, viste, cuando uno empieza a agarrar más confianza, y yo hice eso, como que agarré más confianza, dije, entré para probar, vi los resultados, fui con esta materia, que era mi objetivo sacarla esa materia en realidad, y lo logré, o sea, yo no podía creer. Cuando salí de la mesa y miré la libreta que estaba aprobada, dije, ¿qué, qué hago ahora? Se ¿Qué confundieron. va a pasar ahora conmigo? ¿Qué? No, encima en un momento de la mesa dije, no, me estoy trabando otra vez, porque eso me pasó. En un momento dije, no, esta persona no me está entendiendo, no, de nuevo, bueno, voy a rendirla de nuevo. ¿Viste cuando empezaba a pensar así? No, voy a rendirla de nuevo, no pasa nada. Y me calmé, respondí, me dijeron, bueno, anda. Y dije, bueno, mirá, yo estaba pensando que le iba a reprobar otra vez. Y no, entonces nada, viste como que hay que confiar también un poco más en una misma, porque la verdad que estuvo Sí, bueno. sí, sí, 100%. Todavía no puedo creer igual. Yo todavía no entiendo. Bueno, créelo porque ya, bueno, ya nos vas a contar cuál es la perspectiva actual para lo que sigue, pero es muy buena. Así que, sí, 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 bueno, y todo parte de esto, de vuelta, de haber aplicado y, a ver, haberse enfrentado por ahí a los obstáculos del camino porque no fue lineal, y ahora nos metemos un poco en eso. O sea, ya dentro, digamos, del tiempo de trabajo, eh, si te animás a contar esto, ¿qué contrastes podés destacar entre lo que hacías, bueno, antes de entrar al programa, durante toda la carrera hasta ese momento, hasta abril de este año, que es cuando vos entraste y arrancamos a trabajar, versus tu forma actual de estudiar hoy? O sea, qué herramientas o qué formas tuviste que cambiar tanto en la planificación, en cómo te organizas vos en el día a día, en cómo encaras lo académico, eh, en términos de metodologías de estudio también, o sea, por ahí qué hacías antes a la hora de estudiar, o la Meli de antes y qué haces hoy. Un poco eso, cuáles fueron los cambios que tuviste que hacer, las herramientas que tuviste que mejorar o cambiar o incorporar. Un poco si tenía más ese contraste. Bueno, yo antes lo que hacía era, bueno, me sentaba a estudiar. Por ahí quizás en una tarde no terminaba de leer una unidad. Eh, Después, bueno, me hacía como unas anotaciones y repetía las cosas así en voz alta, como que ensayaba. Y bueno, hacía eso. Y ahora la verdad es que, por ejemplo, puedo en 40 minutos leer una unidad, una bolilla que se le dice. Eh, y para mí eso es un cambio grandísimo porque si en 40 minutos puedo leer
algo que me tomaba 3 días. Ahí ya estamos hablando de un ahorro en el tiempo bárbaro. Eh, Muchísimo. y después, bueno, también me pasaba que no veía las materias de una forma más global. Era como simplemente estudiaba esto como estaba acá y quizás ni siquiera lo razonaba o no lo conectaba con otras partes que también eran importantes o que entonces eso a mí me ayudó muchísimo a encontrarle un sentido, a decir, bueno, esto tiene una razón de ser, de por qué esto está primero, por qué esto está después, cómo se relaciona, de cómo empieza, cómo termina en el medio, los contenidos, cómo se van interrelacionando entre sí y el mapa mental que te creás para poder razonar, por más que te pregunten cualquier cosa, y porque como dijimos, uno no sabe, no va a ir sabiendo todo, pero cómo vos podés razonar la respuesta y no estudiar todo de memoria como un lorito repitiendo artículos. O sea, la abogacía, la verdad, derecho es una linda carrera, pero hay que razonarla y hay que entenderla también. Y eso quizás era algo que yo antes sí lo hacía, pero no de una forma adecuada. No terminaba a veces entendiendo muy bien. Con esta materia a mí me pasaba que por ahí capaz que con otras no, que yo no terminaba de entender las implicancias, o sea, no terminaba de entender por qué era una cosa, por qué era la otra. Era como ya venía frustrada, quería aprender ¿Cómo todo querés de memoria agarrar? y listo, y repetir y que ya esté. Bueno, ¿Eh? eso es parte de una dinámica que lamentablemente 98% de los estudiantes de derecho siguen hoy en día. No sé si es que intuyo que sí, como por esta creencia, viste, universal de que el tipo de carrera implica únicamente leer, resumir los tomos enteros y saberlo de pe a pa, ¿no? Y de hecho me acuerdo que dentro del proceso de trabajo nuestro fue algo como muy trabajado, esta inseguridad de, no, pero si yo no transcribo textual, puede que me pregunten algo de eso que yo no sepa responder o que me falte una palabra, ¿no? Como este miedo a que falte algo, ¿no? Como, no, pero yo tengo que saber todo, cada una de las palabras, porque si no, también es algo que, bueno, dentro de la experiencia, lo he visto mucho también con alumnos de psicología, que también tienen, fíjate, como mucho contenido textual, está bien, otra carrera, otro enfoque, otra rama, otro todo, pero pasa mucho esto también, ¿no? Como de, no, porque si yo no digo, no pongo esta palabra de que dijo tal autor, y si justo me preguntan, y sí, la verdad es que si vos cuando estabas estudiando ponías o sea, como en ese mood de, ay, no, pero y si me preguntan por esta palabrita chiquitita que está acá, entre 200 páginas de contenido y yo no la sé responder, imagínate si vas a estudiar una materia entera bajo esa perspectiva, eh, te vuelves mono, porque el cerebro tampoco aprende de esa manera. O sea, el cerebro no aprende palabra por palabra. Para el cerebro la palabra es un Yo símbolo y con lo que el cerebro no, se va a quedar además, siempre es con la idea general. sí, además, las materias que he estudiado de memoria, anda a preguntarme ahora si me acuerdo algo. No me acuerdo nada. O sea, hubo materias así, tipo, no sé, más, que eran más cortitas o que eran, entonces yo iba y decía, no, tengo que saber esto, lo tengo que decir así, como lo quiere el profesor, y ya me la saco encima. Y por esto no me la acuerdo, o sea, materias de tercero, que no eran los civiles, que son, o los penales, ¿viste? Sí. Vos decís, ¿dónde están? Eso está mal, porque estudiar así al final no te queda nada, no aprendiste nada, no aprendiste nada. No, y aparte, a ver, esto ya va un poco, no sé, de la mano de los objetivos de cada uno, de la ética, bueno, es tema de debate. Pero, a ver, vos si estudias una carrera universitaria, sea la carrera que sea, lo más importante no es aprobar materias.
¿no? Porque también está como esta creencia, ¿viste? O este comentario de, bueno, no, si total, salís de la carrera sin saber nada y cualquier ámbito laboral en el que ingreses, o puesto, o empresa, o lo que sea, aprendés ahí mismo. Bueno, pero vos necesitas construir bases sólidas. Obviamente que post carrera te seguirás especializando en el laburo que estés, en el puesto que ejerzas, o sea, eso está de más decirlo si querés seguir estudiando, pero necesitas esa base mínima como para tener un contexto de qué estás haciendo, de qué se te está pidiendo, de qué se te está hablando. Entonces no es cuestión de aprobar materias. Yo en mi experiencia, los estudiantes que hasta tercer, cuarto año avanzan de esta manera, como, bueno, no, pero si lo importante es ir al examen, acordarme, ponerlo ahí, probar materias y chao. Los que hacen eso, el tercer o cuarto año, avanzan. El cuarto año, cuando caen en cuenta de que tienen que terminar la carrera y el día de mañana ya no van a tener, la definición textual ya no les sirve para nada y no entendieron eh, un pomo de lo que vieron durante 4 años, dejan la carrera. O sea, en experiencia lo veo todo el tiempo, entonces eh, es potente, digamos, la falta de herramientas. Así que, bueno, hiciste muchos ajustes ahí Sí, en la forma exactamente. de estudiar. Y a la, en cuanto a la planificación, en este contraste de tiempos que veías vos y demás, viste que vos recién hace un rato contabas esto, habías probado planillas, habías probado, bueno, varias cosas. ¿Qué contrastes encontraste ahí también? Factores que no estabas considerando, también cómo a nivel global, ¿no? En tu semana y en tu rutina, ¿qué cambios hubo? O sea, en relación al equilibrio carrera, trabajo, vida personal, a nivel interno, por ahí esta sensación de estar todo el tiempo pensando en la carrera, ¿qué contrastes hubo ahí en términos del día a día, podríamos decir? Y tener, como te digo, tener esta estructura y también una planificación hace que se apaguen un poco esas voces que uno tiene en la mente que que medio que te apuran o que te ponen ansiosa. También me di cuenta de que si bien yo trabajo, tengo que cumplir un horario y todo lo que eso conlleva, eh, me di cuenta de que quizás estaba un poco malgastando mi tiempo antes, ¿no? Como que ponerse a pensar en cómo uno gestiona el tiempo y qué es lo que estás haciendo. Eso también un poco, los primeros ejercicios me dejaron pensando de qué es lo qué estoy haciendo yo con todo este tiempo que dispongo. Y esto que yo también te decía, de que pensaba que estudiar era estar encerrado todo el día y de que quizás lo veía, no sé, a ir a comprar algo en el súper o lo veía como una pérdida de tiempo o el cocinarme algo que sea nutritivo, o qué sé yo, también lo veía como una pérdida de tiempo y de decir, bueno, cosas que son totalmente gestionables y que hacen a la salud integral o a la organización en el día a día, que son totalmente, uno las puede hacer, no hay por qué limitarse, o sea, no sé por qué yo tenía esa preconcepción de que, pero bueno, la verdad que la forma de la planificación ahora, porque yo antes ponele, no sé, agarraba un calendario y decía, hoy voy a leer esta, mañana voy a leer aquella, pasado voy a leer aquella, y quedaba todo ahí, porque quizás, no sé, hoy tenía planificado leer una y, como te dije, tardaba más en leerlas, se iba corriendo. Ahora es como que hubo una integralidad en todo el método, tanto los métodos de estudio como la planificación y el orden y la estructura en cómo ir aplicándolos y en cómo ir haciendo. Entonces eso también te deja muchísimo más tranquila. Vos ves que van pasando los días y en vez de desesperarte como me pasaba a mí, decís, bueno, tranqui, hoy me toca hacer esto, lo hice, o hoy no lo voy a poder hacer, pero yo sé que voy, que estoy haciéndolo, que estoy lográndolo, que avancé hasta acá. Me acuerdo cuando tuve que rendir en mayo y empecé a ver, tipo, uy, no, mira, ya la leí a la materia entera y ahora estoy haciendo repaso. Decía, mirá, o sea, era posible llegar hasta esta No me mintió. instancia y no estar caminando por las paredes. Claro, no era caminando por las paredes, porque era caminar por las paredes
pero como la del exorcista, en la escalera, sí, los días previos a rendir. Era un pandemonio total, una desesperación, y bueno, así eran los resultados también, ¿no es cierto? Eh, pero sí, ¿no? Un cambio muy grande en cuanto a la carga mental es lo que se aliviana. Es decir, yo estoy accionando todos los días haciendo algo y después cuando vos ves que el calendario no te corre y que estás tranquilo y que podés, no sé, salir a tomar algo con tu mamá, ir a ver una película con tu hermana, ir a un bar con tus amigos. Yo no digo ir a dártela la pera, ¿no? Pero, no sé, el fin de Saquearme. semana antes de ir rendir, vas, tomas algo con tus amigos, claro, como que no era necesario tampoco relegar la vida personal por no poder, o sea, por no acomodarte en el día a día a lo que tenías que hacer. Eso es, Entonces, bueno, la verdad que es un cambio enorme para mí por lo menos. me parece re importante esto porque muchas veces esto a mí se me ha planteado, o sea, estudiantes que tienen como este miedo de, che, y la verdad es que siento que necesito un cambio, siento que necesito nuevas herramientas, una ayuda, nuevas metodologías, pero me da miedo el estar organizado o organizada, porque siento que eso no me va a permitir tener tiempo de ocio o esto, destinar tiempo a los hábitos básicos. Y en realidad es todo lo contrario, o sea, fíjate, a ver, volvemos sobre lo mismo que estás contando, antes de arrancar a, bueno, a encarar todo este proceso, resignabas un montón de actividades personales y de ocio y que hacen a tu vida personal al margen de carrera por no estar organizada. Y hoy en día, que tenés un control absoluto de tu tiempo y energía, ese control te permite quizás el día antes del examen ir a merendar. ¿Por qué? Porque ya tenés todo visto, todo organizado y aún así sabes qué ventana de tiempo y de energía te debe destinar el estudio para que llegues a cumplir tus objetivos, ¿no? Entonces de repente ya no es, bueno, todo el tiempo disponible tiene que ser tiempo de estudio porque si no, no llego. No, a ver, yo necesito determinada cantidad de tiempo para esta materia. A esa cantidad de tiempo y la puedo distribuir así, no sé, 2 horas por día, o la puedo distribuir de esta otra manera, o de esta otra manera, y bajo todas las alternativas llego en condiciones a la fecha del examen. Entonces, armamos el equilibrio y dejando ventanas de tiempo para imprevistos, para esto, planes, para... Y si un día te invitaron a merendar en el horario que vos tenías destinado para estudiar, tenés las herramientas también para redistribuir esas 2 horas que ibas a estudiar y meterlas en otro día, porque conoces tu tiempo, tenés una rutina. Entonces, de repente ya un cambio, un imprevisto, Sí. no te rompe la estructura, ¿no? O sea, la planificación en lugar de ser sinónimo de rigidez, es sinónimo de flexibilidad. Eso, aunque no lo creas, cuesta mucho entenderlo, ¿no? O sea, yo por ahí intento como, bueno, esto de explicarlo, pero realmente hasta que uno no lo vive en el día a día, no lo ves. No sé si es por una creencia, viste, social o porque uno generalmente, digo, tiende como a organizarse de esa forma. Bueno, llego del trabajo y me siento apenas, tiro la mochila, me siento y abro la computadora y me pongo a estudiar y obviamente que si vos te planificas así, uno, no va a ser realista, dos, no va a ser sostenible y tres, sí, no dejas ningún margen de error. Ahora, si vos planificas con herramientas reales, con un criterio y con una estructura, bueno, ya de repente cambia la cosa, ¿no? Pero bueno, me parece increíble porque, a ver, pudiste sacar un montón de materias después de un montón de tiempo sin rendir, o sea, con lo que cuesta, ¿viste? Como ponerse en onda, retomar el hábito, retomar la constancia, o sea, con un montón de tiempo, perdón, con muy poco tiempo de estudio, sostenido en el tiempo, que eso es lo más complicado, o sea, que sean sesiones cortas y sostenidas en el tiempo, y aún así teniendo ventanas de tiempo para tu vida personal, o sea, es un cambio abrupto. Y con las mismas 24 horas. Porque tu día no es que tiene 30 horas. Ah, no, Meli Nardo porque ella Sí. tiene 35 horas en su día. No, tenés las mismas 24 horas que todo el mundo. Me parece increíble ese contraste. Y esto que comentas también de la tranquilidad a nivel mental. Que bueno, en parte de tener el control,
¿no? De saber qué es lo que tenés que hacer, cuáles son tus prioridades y dónde se viene tu tiempo y tu energía. Es eso, es cuestión de herramientas. Si te pones a contrastar con lo que yo hacía antes, a como lo hago ahora, es que era obvio que no me iba a alcanzar el tiempo para nada y que yo iba a tener esas preconcepciones de que uno tiene que estar encerrado y no tiene que gastar el tiempo, porque como yo no tenía las herramientas para poder estudiar de una forma más eficiente, ocupaba más tiempo y por ende era toda una rueda, es una rueda, es un ciclo, como te digo. Entonces, bueno, una vez que uno entiende de que quizás puede economizar el tiempo de otra manera, estudiar de una forma más eficaz, ahí ya te cambia el tema del tiempo, porque vos decís lo que estudiaba en 3 días, ahora lo estudio en un tiempo mucho más reducido. Decís, bueno, terminé mi sesión de estudios, bueno, ahora puedo ir al súper, ahora puedo hacer otra cosa, porque uno también se va poniendo trabas a sí mismo, como una forma de castigarse, porque por ejemplo yo decía, no, no puedo salir, no voy a salir porque yo me tengo que quedar este sábado a la noche estudiando. Quizás no estudiaba, o quizás estaba 3 horas con lo mismo y no avanzaba en nada. Para eso salí nomás. Ah. Eso Pero, ya no más. eh, ¿eh? Es que es eso, o sea, Claro, y eso no. sigue alimentando Esto, la culpa, ¿no? De, uy, no salí porque me tenía que quedar estudiando y tampoco estudié porque no tengo ganas de... O sea, uno lo reprime, siempre mientras uno más reprima las cosas, es como empujar una pelota, viste, debajo del agua, en cualquier momento va a salir con una fuerza y va a explotar y se va a llevar por delante todo. claro, Y muchas veces estas como actividades más quizás no importantes, pero sí urgentes, del día a día, más chiquititas, más cotidianas, que si uno no se pone a pensar y a hacer foco ahí, no a las ves, esto de ir a comprar al súper, las tareas domésticas, ¿no? El del hogar. cocinarse, el Sí, limpiar, tender la ropa, o sea, todo eso y el descanso también, el descanso es otra actividad importante para que la cabeza rinda al nivel que le estamos exigiendo, se tiene que contemplar también en la rutina. A mí me pasa muchas veces que a los chicos les pregunto esto, bueno, volvés del trabajo, ejemplo, a las 6 de la tarde. Eh, y después, ¿qué haces? ¿Qué tenés que hacer? No, me siento a estudiar. Bueno, pero para, claro. desmenucemos el proceso. O sea, salís a las 6. Si salís a las 6, no te vas a sentar a estudiar a las 6, porque no te vas a teletransportar, a no ser, ni siquiera si trabajas en tu casa, o sea, vas a cortar, vas a cerrar la computadora, vas a tener un ratito de distensión, qué sé yo, te vas a duchar, te vas a hacer la merienda, o sea, en todo eso se te fue una hora. Ah, bueno, sí, también tengo que cocinar. Bueno, ¿a qué hora te pones a cocinar? A las 9. Ok, o sea que terminaste de la distensión y de todo el post-trabajo a las 7 de la tarde y a las 9 vas a empezar a cocinar. O sea que no es toda la tarde después de las 6. Son 2 horas. Y si tenés que ir al súper porque a las 8 Claro. cierra, ni siquiera son 2 horas. Entonces, o sea, hay que empezar. Es más fácil darle lugar a eso y armar una planificación que sea realista y sostenible a pretender que vamos a estudiar 50 horas por día, porque esa cantidad de tiempo no está, o sea, no existe. O sea, es un delirio, ¿no? Entonces, bueno, sí, salgo a las 6 y estudio 5 horas. No existen esas 5 horas. Entonces, después, efectivamente, vas a cortar el trabajo, te vas a poner a merendar y qué sé yo, y a las 7 te vas a dar cuenta de que ya no te dan las 5 horas de estudio. Entonces ya te atrasaste, te frustraste, no entiendes por qué no sabes planificar o por qué no te cuadra, por qué no lo puedes seguir. Y ya, o sea, si ya arrancas así desde la primera unidad, imagínate, o sea, lo dejas porque no te querés ni meter ahí. Claro, es como que Eh, ves el objetivo del día que no lo cumpliste y decís, bueno, ya está, sí, ya arranqué mal, ya no vale, listo. Como que ya arrancás sí. mal predispuesto también. Es que eso, ya lo ves, viste, decís, uy, pero si llevo 2 días, no más, es una materia que tiene 20 bolillas, 20 unidades. Y ya en la unidad 1, porque ni siquiera pasé de la unidad 1, en los primeros 2 días,
ya estoy así estresado, imagínate cuando llegue la unidad 20, o sea, no, ni me meto, lo dejo para la próxima. Y así vas pateando, y cuando te das cuenta, hace 5 años que venís pateando, porque real, no te das Yo, cuenta. Menos con el tema de los finales, ¿no? Porque por lo menos con el tema de la cursada, de última es por cuatrimestre, pero con el tema de los finales es como, a ver, no sacaste la mesa de marzo, tenés la mesa de julio, ya pasaron 3 meses. No sacaste la mesa de julio, tenés la mesa de noviembre, diciembre. sí, Pasaron, y así, o sea, 4 meses que se te pasen, se te pasó un año y medio. Y es arrastrar un año y medio o sí, más. Se hace una bola de nieve, ¿no? Y es muy difícil salir de ahí si esa bola de nieve es enorme. Pero bueno, eso no te sucedió, nosotros sí. logramos salir de ahí victoriosas. Eh, y a nivel objetivos, Sí, repasemos. ¿Cuántos finales rendiste? Yo estoy haciendo el cálculo, pero no recuerdo. Nosotros arrancamos en abril. Ahí en mayo yo rendiste rendí, dos. yo rendí cuatro, 4, claro. En cuatro. mayo dos y ahora en julio otras dos. Que para lo que, claro, que para lo que yo venía sacando, que era nada, ah, lo que venía sacando que Bueno, era nada, es un avance enorme, ¿no? Sí, no. Eh, y, y no, la verdad que yo estoy re contenta. O sea, yo entré con el objetivo de activar de nuevo la rueda, de perder un poco el miedo a rendir, de empezar a tener una estructura. Y me entregué, digamos. Sí, dije, bueno, esto va a resultar porque yo lo vi muy serio al método. Lo vi muy, como muy estructurado, lo vi y dije, bueno, esto voy a probar, voy a ir con fe, y me resultó. ¿Qué querés que te diga? La verdad, yo estoy bien. chocha con las cosas. O sea, ni yo podía creer, después de 3 años sin rendir, de ir, animarme, porque recién en diciembre, después de un año de cursada, me animé el año pasado, bueno, y salí mal, eh, pero vos imagínate que 3 años sin rendir y sin aprobar quizás un poco más de tiempo, ¿no? Y ya de ahí sacar dos por mesa, Es un montón. entre esas, la que me tenía trabada y estancada, yo no, o sea, Es mucho. superó mis Es expectativas, increíble realmente. el cambio. Es increíble. Y fíjate que de vuelta, Sí. no cambió tu IQ, tu día no tuvo más de 24 horas, no dejaste de trabajar, o No, sea, a ver, no, los factores externos sigo siguieron trabajando. siendo iguales, y tu genética tampoco cambió, no es que te hicimos un cambio genético de decir, uy, de repente Mary es 20 veces, no sé, más inteligente, o sea, no, es simplemente cuestión de herramientas y de aplicar. Y bueno, también preguntarte, siguiendo esta línea, eso, en este proceso de implementar muchas cosas nuevas, dejar atrás muchos patrones y muy arraigados, creencias limitantes, inseguridades, o sea, en este proceso de enfrentarte con todas esas cosas y dar un giro de 360 grados, bueno, ¿qué inseguridades hubo? Seguramente en alguna parte del proceso te planteaste esto como de, ¿qué me están pidiendo que haga? Esto, ganas de volverte o de darte de baja o tener como esa lucha interna, eh, o puntos de inflexión como en el proceso, que hayas tenido. No, o sea, yo no sé cómo explicarte, pero yo como que dije, bueno, yo voy a probar y voy a probar con toda la fe del mundo de que esto a mí me va a funcionar, porque nada, como que antes de hablarles investigué, miré algunos testimonios, me fijé, eh, y veía que sí, entonces dije, bueno, ¿por qué no probar? Si yo, es una inversión, lo vi como una inversión, decir, bueno, yo voy a invertir en esto, ya invertí en psicóloga, ya invertí en psicopedagoga, ya invertí en otros métodos que quizás no me funcionaron. Y ahora estoy viendo que es una asesoría
que me van a acompañar, que, bueno, y entonces, bueno, dije, bueno, voy a ir con fe de que esto sí va a dar resultado. Y como fui con fe, dije, bueno, si yo estoy invirtiendo en esto, tengo que poner de mi parte. Entonces, por eso te digo, no tuve esos sentimientos de decir, bueno, voy a dejar, no, porque, o quizás de decir, ¿qué me están haciendo hacer? No, porque si es un método que me va a ayudar a leer más rápido o al memorizar mejor o a tener otras herramientas. Vine en realidad, eh, acudí a ustedes con la cabeza, la mente así abierta, es decir, voy a dar lo que se me pide y voy a intentarlo. Y menos mal que vine con esa actitud porque, nada, si me hubiese puesto a juzgar o ser prejuiciosa, no hubiese tenido los resultados que tuve, la verdad. Entonces, nada, tipo, yo realmente, como te dije, me entregué, tipo, dije, esto a mí me va a funcionar porque yo lo veo como una cosa seria. No lo veo como, ay, no, bueno, Emoción. mágicamente esto, no, fue tipo, ya desde la entrada de que vi esa publicidad tuya diciendo, esto es así, hay que dejar de victimizarse, hay que poner lo que hay que poner, hay que accionar donde hay que accionar. Yo dije, esto es lo que yo necesito. Yo necesito accionar, yo necesito encontrar algo que me estructure, necesito alguien que me acompañe en el proceso y que me enseñe cómo hacerlo. Y lo encontré todo en el mismo lugar que con ustedes, o sea, así que nada, la verdad que hay que entrar con una mente abierta. Y sí, hay que entrar con una mente abierta dispuesto a cambiar esas cosas que uno venía haciendo mal. Porque, a ver, si el método de estudio que yo tenía era el correcto, ya me hubiese recibido. Y no. Entonces, ¿por qué no probar algo diferente? A mí me sirvió venir así. 100%, Por eso te digo. 100%. Es que esto, o Sí, sea, da, con lo que hablábamos recién, eh, da por ahí un poco de quickie el salir de lo conocido, pero si lo conocido hasta el momento, eh, a ver, en lugar de ayudarnos, nos está limitando, y bueno, o sea, estar abierto a cosas nuevas. Eso vos lo tenés clarísimo porque hiciste como ese clic, ¿no? Esto que como nos contabas al inicio, quizás en estos años, yo por ahí estaba harta. estancamiento y demás, estabas como en otro mood, Sí, y quizás en ese momento efectivamente no. eh, si yo venía y te presentaba las herramientas y te comentaba todo esto, o escuchabas a otra Meli contando todo esto, por ahí no, digo, ¿no? Quizás te hubieses quedado como, no, es que mis profesores no lo entenderías, es que mi carrera es distinta, o mi caso es distinto, porque por ahí uno piensa eso, ¿no? No, pero mi caso es diferente. O a esa persona le va bien, tiene resultados porque es esa persona y yo soy distinto, ¿no? Entonces es necesario, eso el también. marco mental es clave. Clave porque te predispone a la acción y la acción retribuye Eso también. resultados. Sí. Es que eso también, por ahí 100%. uno se compara con los otros, con tus mismos compañeros o con otras personas y a mí algo que me costó aprender es que uno se tiene que comparar consigo mismo. Quizás yo en septiembre del año pasado nunca me hubiese imaginado que iba a sacar la materia esta que te digo que me costaba. Sí, capaz venían y me decían, mira, la sacaste en julio del año que viene y yo iba a decir, uy, me estás mintiendo. O no me siento capaz, o no sé, ¿viste? Uno se tiene que comparar consigo mismo y con el camino que uno va haciendo, porque cada uno tiene su particularidad, sus problemas, sus limitaciones o sus miedos. Y otra cosa, que, volviendo al miedo, eh, yo creo que el clic mío vino desde el lado de estar harta de tener miedo, que yo vivía tipo insegura, con miedo, y tipo, ¿miedo a qué? No, nadie me va, no es que reprobar un examen, ya me pasó tantas veces. Y bueno, si sale mal, vas de nuevo. Pero también
era como una especie de miedo mezclado con autoexigencia, mezclado con todo lo que yo te venía contando. Sí. Entonces, nada, me cansé de sentirme mal, porque, nada, llega un momento en que ya está, hay que hacer lo que hay que hacer. Si el objetivo es ese, hay que Tomar hacer lo que hay que hacer acción. y hay que ir y hay que intentarlo. Sí, 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 sí. Bueno, hay personas que hay que estudiar. viven toda su vida como en ese, porque es muy cómodo también, ¿no? Es como una zona de, no sé si de confort, pero es como una zona estratégica. No de confort porque uno no se siente precisamente bien, pero a ver, si el problema todo el tiempo está afuera, No, el problema todo el tiempo es la materia, el profesor, la cátedra, no sé, está todo el tiempo afuera. Es muy fácil eso. Me conviene que esté afuera porque está fuera de mi control, justamente. Entonces es, de vuelta, una zona como estratégica, ¿no? Decir, bueno, qué conveniente que el problema esté afuera, porque vos no podés hacer nada al respecto si supuestamente está todo el tiempo fuera. Hay personas que están años, esto, así, con las mismas materias, como dándole vuelta a lo mismo, sí. sin tomar acción por, bueno, elegir quedarse en esa zona de comodidad o de conveniencia más que comodidad. Eh, Vos decidiste salir de ahí Además, y pudiste, o sea, efectivamente te diste cuenta de que era cuestión de tomar acción, de buscar las herramientas que te faltaban y dejarse, dicho mal y pronto, dejarse de joder. ¿No? Como decimos aquí en Córdoba, sí. déjate de joder. No, y además que el miedo no va a desaparecer. Sí, el miedo no va a desaparecer porque vos no es que vas a rendir con tirando flores y paz y amor. No, vas a rendir con miedo, vas a rendir quizás estresado, es toda una situación tensa, pero el miedo a ir, el miedo a sentarse, el miedo al ridículo, o no sé qué era lo que a mí me pasaba en realidad, el miedo a ser o a quedar como una persona que no sabe nada, esa vergüenza, ¿viste? No podés vivir toda la vida ahí pensando de esa forma, porque también en dónde queda uno, dónde queda la forma en que vos te tratás a vos mismo, ¿no es cierto? O sea, parece muy de charla TED de autoayuda, pero No, bueno, realmente hay que pero dejar un poco, yo tuve que dejar de hablarme mal a mí misma, de decir, bueno, si yo quizás con, no sé, a una amiga, nunca le diría las cosas que me digo a mí misma. Nunca me crearía, nunca le sí, diría, che, sos una bruta, no te merecías aprobar. Eh, o quizás he tenido compañeras y compañeros que tenían miedo de ir a rendir y yo me he visto a mí misma decirles, no, pero andate. ¿Y por qué no te lo decís a vos misma también un poco, no? O sea, hay que que cambiar un vuelvan, poco que vuelvan. el enfoque. A mí Sí. me faltaba eso. Sí, entender que eso, entender de que uno tiene que ser un poco menos malo consigo mismo y claramente buscar la ayuda en los lugares adecuados, con la mentalidad adecuada, intentando dar lo mejor. Porque yo te digo, no te digo que he hecho todo perfecto al pie de la letra, porque me las he remandado dentro del programa y me han tenido que corregir y demás. Pero también tomar las correcciones o las cosas con humildad y decir, bueno, la verdad es que sí, estoy haciendo cualquier cosa. Perdón, ¿me pueden comentar cómo tengo que hacer? Gracias. Es parte de hacer Y algo bueno, nuevo, y ahí, parte. Pero yo siempre digo que, claro, bueno, y de hecho ustedes se los repito todo el tiempo, para que no se lo olviden nunca, más lento, más rápido, mejor, peor. Lo importante es hacer las acciones clave. O sea, yo te propongo una metodología de estudio. Sé que al principio quizás no lo aplicabas al 100% o vas a tener dudas en ese proceso, o sea, dudas no solamente de cómo ejecutar,
sino de la efectividad, porque como te digo, o sea, hay que dejar atrás patrones, entonces eso también es un proceso. Eh, entonces, nosotros ya sabemos que todas esas cosas van a suceder porque trabajamos hace años y estas cosas se presentan dentro, pero lo importante es que vos avances. ¿Por qué? Porque si de repente vos aplicaste una técnica de estudio y hay que hacer una corrección, la única manera de poder hacer ese ajuste es que vos apliques, ¿no? Porque si vos todo el tiempo te quedás como en el pensamiento, en la duda, o sea, ahí enroscada en tu cabeza y nunca aplicas, no hay nada para corregir, no hay nada para traquear. Si no hay nada para traquear, no se puede mejorar. Si no se puede mejorar, lo que no se puede mejorar se degrada. O sea, principio básico de la vida, ¿no? Entonces, esto, mejor, peor, más lento, más rápido, lo que importa es avanzar. Y en ese avance se van corrigiendo las cosas. Si vos te quedás pensando todo el tiempo buscándole como la quinta pata al gato, ¿no? Eh, como te digo, el ritmo académico no espera, o sea, quédate enredada si querés, buscándole la quinta pata al gato, no sé, googleando 8.000 técnicas de estudio, redefiniendo 20 veces la planificación, pero si vos no accionás, el tiempo pasa, las fechas pasan y cuando te diste vuelta se te vinieron 5 años de carrera Es encima atrás. y de repente seguís en el mismo lugar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso vos lo has tenido claro desde el día uno. Desde el día uno has aplicado con este enfoque de urgencia y de masividad, como decimos nosotros, y por eso los resultados, ¿no? Porque uno por ahí, viste, ve como esto, casos de éxito, o gente que tiene resultados grosos, que tiene transformaciones grosas, que parece mágico de la noche a la mañana. O sea, hay todo un laburo detrás, hay herramientas detrás. No es que de vuelta Mel Nardo de repente es una capa, una ídola, porque, no sé, alguien la tocó con una varita mágica, o sea, no, hay todo un laburo detrás, bueno, que vos transitaste y, bueno, eso, y hoy, en línea con esto, eh, ¿qué hacemos hoy en día? Ya, No, post programa, ¿cómo sigue todo? yo estoy re embalada. Ahora, nada, yo ahora quiero ver si puedo terminarla, por fin, porque la verdad que no me queda tanto. Entonces, como que no, espero poder seguir aplicando todo, eh, haciendo todo lo que tengo que hacer y terminarla de una buena vez. Que no te digo que no va a ser difícil, porque como que, viste, cuando se va achicando, acortando como el cuellito, viste, de botella, tenés que... Pero bueno, la verdad que, nada, como te dije, la materia que me traumó ya no está. A estas las estoy viendo como con nuevos ojos, porque imagínate que son cosas que nunca vi. Entonces como que tengo una curiosidad ahí, hay como una motivación extra de decir, aunque es mucho, nunca lo vi, es nuevo, no es que son los mismos apuntes de siempre, con lo que me tengo que Aparte sentar ya a la lidiar. pasamos. No, entonces, nada, claro, entonces yo espero realmente ahora poder ponerle un punto final a todo este tiempo de agonía, no sé si agonía, pero porque también el haberme estancado llevó a que aprenda a ser eh, profesionalmente como en la vida de otra manera, a aprender otras cosas, a encontrarlos a ustedes en el camino, o sea, no estar perdido. El haberse estancado no significa que uno no pueda salir de ahí, o que uno sea un inútil, o que uno no pueda, se puede. El tema es que, bueno, hay que intentar mirar un poco para arriba y tomar impulso y pegar el salto y salir del barro. Porque, bueno, es como con los finales, ¿viste? Vos los vas reprobando, 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 pero en vez de verlo como una falla, también hay que verlo como una instancia de aprendizaje. Tal cual. De que no es una falla, de que, bueno, hay cosas para corregir, se van a corregir y no pasa nada y no murió nadie y no es el fin del mundo salir mal en una materia. Y bueno,
Tal cual, Es eso. tal O cual. sea, yo ¿Cuántas espero materias te realmente quedan poder para recibirte? ponerle el punto final a... Ahora me quedan 4. Así que sí, 4. 4, porque una ya la tengo aprobada, tengo que ir a exponer nomás. Pero la verdad que es increíble para mí. O sea, ya haber, como te digo, ya haber sacado esa materia que no podía sacar fue increíble. De mirar la nota en la libreta y decir, ¿esto es Un real? camino. ¿Realmente sucedió? Era Sí, lo que pero necesitabas bueno, como te para digo, sanar el camino. Sí, sí. hay que poner de uno mismo. Como te dije yo, no es que vos viniste y me abriste el cerebro así ¡puc! Y me metiste el libro y No, yo no, me lo no. reaprendí. No, no hubo ninguna operación de por No, medio. Eso lo decimos hay, acá públicamente. no, Sí, hay mucho laburo no nos detrás. dedicamos a operaciones a cráneo abierto. Sí. No, 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 no. No, hay mucho laburo detrás, hay mucho crecimiento, porque como todo, uno no puede crecer en el ámbito ni laboral, ni académico, ni en ningún ámbito de la vida, si uno internamente no crece, no hay un crecimiento personal, ¿no? De esto, de cambiar la cabeza, y el cambio siempre es global. Uno no puede ser organizado y estructurado en un ámbito y metódico en un ámbito y no en los otros. Entonces, hay mucho laburo detrás. Hay mucho laburo detrás, pero bueno, ahora ya Sí, estás más cerca de la recta final. Ya en diciembre volvemos a grabar el episodio ya con Beni recibida. Nos tenemos que hacer cargo porque ojalá. nosotras fuimos lo que te propusimos eso, así que vamos por eso. Pero bueno, Bueno, fíjate esto, ya que lo veas, que sea algo tangible y posible, o sea, venir 3 años sin rendir nada y muchos más estancada, a en un año desbloquear la materia más difícil, sacar 4 finales fue abril, mayo, junio, 3 julio, más. en 4 meses, 4 finales en 4 meses y apuntar a recibirte en diciembre. O sea, es un cambio abrupto. Parece mágico de vuelta, no lo es. Y por eso estás acá también. ¿No? Bueno, Meli, y ya para ir cerrando, me gustaría saber qué le dirías a por ahí un estudiante que esté en la misma situación que se encontraba en la Meli allá de abril, antes de entrar al programa y que esté medio estancado, con materias o finales complicados, ahí sin poder dar, que haya rendido, haya desaprobado, que esté un poco en esa situación y haya como le haya empezado a resonar esto de, bueno, quizás falta alguna que otra herramienta, pero no sé si voy a ser capaz, o no sé si voy a poder terminar la carrera. ¿Qué podrías decirle? ¿Qué consejo le darías? Primero, que hay que definir qué objetivo quiere. Eso le diría. Tipo, si es realmente su deseo terminar esa carrera. Y si la respuesta es sí, y se encuentra con el programa, que lo vea como una oportunidad de cambiar y aprender y como una inversión en lo que respecta a los métodos que se enseñan, porque esto acá, a mí ahora me sirve para la carrera, pero yo sé que si en algún momento, no sé, tengo que estudiar alguna otra cosa, yo tengo aprendidas las herramientas. Es una inversión a largo plazo si te lo pones a pensar. La forma de planificar o de ordenar tu vida, a la forma de estudiar también. Entonces, hay que, si realmente decide entrar en el programa, tiene que entrar con un objetivo claro, con ganas de accionar para llegar a ese objetivo y verlo como una inversión a largo plazo. Eso le diría. Y obviamente que si vos estás invirtiendo en tu educación, hay que tomárselo en serio y Tal cual. realizar los pasos
corregir lo que hay que corregir y hacer lo que te proponen hacer. Porque si no, bueno, si todas las respuestas a estas preguntas son no, entonces, bueno, No es el momento. no vas a lograr nada. O sea, vas a entrar y no vas a lograr nada. Tenés que estar dispuesto a hacerlo y, y eso. Para mí la palabra clave, la palabra anclaje es inversión. Me encanta. Me encanta. Bueno, y si alguien que está escuchando esto y no es alumno del programa quiere entrar de acá a diciembre, te van a encontrar a vos, así que van a ser compañeros. Bueno, Mary, creo que ya estamos para cerrar. Mil gracias por compartir tu experiencia. Brindaste un montón de información de valor. Esto yo creo que ya se puede subir como charla TEDx. Esperamos ahí que nos llamen, que nos contacten. Eh, Nada, estoy segura Sí, que a cualquier estudiante que esté realmente en esta misma situación en la que vos te encontrabas en su momento, le va a ser de mucha ayuda toda la información que compartiste y también para empezar a entender un poco cuál es el marco mental necesario para que los resultados se den. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Si este podcast te ayudó de alguna manera, te pido el gran favor de que me dejes una calificación de 5 estrellas en Spotify. Te va a llevar pocos segundos y es muy importante para poder llegar a más personas con este mensaje. Espero volver a encontrarte en el próximo episodio.